Hebreos capítulo 11 versículo 6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por su palabra, gracias por estos maravillosos versículos, Señor, que vamos a tomar esta mañana para, Señor, ayudarnos a tomar como referencia, Señor, esculcar, ahondar en su palabra. Ayúdenos, Señor, a comprender, Padre, cómo se hace realidad la fe de estos hombres que están en la Biblia, esos nombres de hombres, Padre, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Padre, de cada uno de todos estos hombres que usted constantemente, Padre, hace señalar en las Escrituras que fueron hombres de fe. Ayúdenos a ser hombres y mujeres que demos un paso más en ese nivel de fe y creer más y más en usted. Ayúdenos, Padre, en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. El mensaje, hermanos, tiene como título: Dios honra al que le cree y le obedece. La fe verdadera se mantiene firme, aunque no se vea ningún cambio. Esa es la fe verdadera, que muchas veces, hermanos, estamos orando, ¿verdad? Usted comienza a hacer una oración un día, el siguiente día, o yo también, ¿verdad? Comienzo a orar y orar y orar. Por ejemplo, estamos orando por ese terreno. Los caminos humanos no caminan, no avanzan. Así es que yo le digo al Señor: Señor, en tus manos está, y si a usted le parece bien que ese terreno pronto sea para la iglesia. Pero seguimos orando, hermanos, y seguimos trabajando, como lo vamos a ver ahora, en los propósitos del Señor. Muchas veces nos levantamos, trabajamos, oramos, y parece que nada cambia. Los problemas siguen. El esposo no deja el vicio, los hijos siguen rebeldes, no hay dinero, la enfermedad no se va. Y algunas veces, hermanos, uno puede hasta preguntarse, ¿verdad? ¿Vale la pena seguir creyendo cuando estamos clamándole al Señor y no sucede nada? Bueno, hoy Dios nos dice que sí vale la pena seguir creyendo. La fe es seguir aunque no veamos un cambio, porque al final Dios siempre honra su palabra, y como mencioné hace un momento, ¿verdad? Dios honra a los que le honran. Tal vez usted es el único creyente en su hogar, en su casa. Tal vez solo usted está orando. Tal vez hasta se burlan de nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo, hoy ya no, ¿verdad? Pero yo me acuerdo al principio, hace 20 y pico de años que yo comencé en el Evangelio, hermanos, que para empezar a mí me daba pena verme orar a mí mismo, hermanos. A mí me daba pena y yo decía: ay, ¿qué es esto de estar orando, verdad? Y yo me daba vergüenza yo solo. Y también algunos familiares, hermanos, ¿verdad? Se burlan o lo ignoran a uno y está como solo, pero Dios sigue con nosotros. Tal vez usted es el único creyente, pero su fe, hermano, su fe puede ser el canal de salvación para su familia, si usted persiste y obedece a lo que el Señor le diga. Voy a poner, hermanos, el caso de Noé, y se lo voy a poner en primer lugar porque por ahí vamos en el estudio de los viernes, por ahí vamos, ¿verdad? Ya terminamos, el próximo viernes comenzamos con la Torre de Babel, ¿verdad? Pero todos estos viernes anteriores hemos estado estudiando a Noé.
Y fíjense, hermanos, que en el capítulo 11 de Hebreos hay muchos personajes que están allí nombrados que fueron hombres de fe. Ahí está Abel, está Enoc, está Abraham, está Noé, está Gedeón, y hay una cantidad de hombres, de nombres de hombres que fueron hombres de fe. Pero ¿cómo podemos hacer que esa fe podamos experimentarla usted y yo? Pues mire, hermano, para empezar, yo creo que usted no me va a dejar mentir o no me va a dejar decir algo incoherente, porque Dios todo lo provee. Dios no hace nada así a la ligera o de forma antojadiza o de forma improvisada, no. Dios tiene un plan. Él tiene un plan desde que usted y yo nacimos, desde que dimos aquel primer grito, que después de salir del vientre de mamá, desde antes de eso ya Dios tenía un plan. Ahora, en ese plan, Dios va a ir proveyendo todo lo necesario para que usted y yo hagamos lo que Él dice. Ahora bien, hay muchos que, hermano, por ejemplo, le voy a poner mi ejemplo porque es la vida que yo conozco, ¿verdad? Le voy a poner mi ejemplo. Yo me acuerdo que el Señor en el 2000, si no me equivoco, fue en el 2003. Yo estaba en un culto de viernes y predicó allá en la iglesia central un pastor, allá en San Salvador, ¿verdad? Un pastor que vino no me acuerdo de dónde vino, pero era un pastor mesiánico, se llama, o sea, es un judío que cree en Jesús, ¿verdad? Porque el pueblo judío, acuérdense que no cree en Jesús, ¿verdad? No lo creen en el Mesías, a Jesús como Mesías no lo ven, sino que ellos siguen esperando al Mesías. Pero hay judíos que sí creen en Jesús, este era uno de ellos. Y yo me acuerdo, ya les he contado, ¿verdad? Que yo con mi esposa, o mi esposa y yo, ¿verdad? Allá en San Salvador nos sentábamos en las primeras dos filas, ¿verdad? Ella siempre llegaba temprano ella, me apartaba el asiento y a mí me gustaba estar allí, porque allí nadie platica, fíjense, como todos están frente al pastor, ¿verdad? Que está predicando, nadie platica, pero si uno se sienta al final, allá estoy hablando de la iglesia central, allá, todos allí hablando, ¿verdad? Y uno, no es que hablen duro, ¿verdad? Pero uno, en lugar de escuchar al pastor, está pegado al chambre, ¿verdad? Y que la fulana, entonces, por eso a mí me gustaba sentarme adelante. Y ese día, ese viernes, ese pastor, que no me acuerdo el nombre, hermano, fue en el 2003. Fíjese que él comenzó a hablar de que Dios llama, ¿verdad? Dios llama. Y en alguna parte de la predicación dijo, y te llama a ti, y te llama a ti, y te llama, y me señaló a mí. Y hermano, yo me sentí aludido, porque cuando dijo a ti, y yo estaba ahí sentado, hermano, yo me sentí que de verdad me estaba llamando. Y me fui a la casa, y quizás fueron como 2 semanas, hermanos, que yo estaba con ese, pues, que ahí. Pues al siguiente año entré al colegio de teología, ¿verdad? Dije, bueno, le voy a obedecer al Señor, el Señor me llamó, y entré al colegio de teología, pero afanado en mi trabajo, no llegaba a tiempo a las clases, ¿verdad? Siempre llegaba tarde. Total de que me salí, dejé de ir, ¿verdad? Solo pagué y perdí ahí el dinero porque ya no fui a la clase. Estamos hablando allá por el 2004, ¿verdad? Y así, hermanos, yo me sentí llamado. Y en el 2009
en el 2009, creo que también ya les he contado, tenía problemas de todo tipo, hermano. Mire, gracias a Dios siempre he tenido trabajo y buenos trabajos, ¿verdad? Dios me ha bendecido en eso, es parte de la provisión que ya vamos a ver. El Señor me ha dado buenos trabajos, pero no me alcanzaba el dinero. No, problemas de dinero por acá, problemas de salud por allá, problemas con mis hijos, problemas en el trabajo, por todos lados, hermano, problemas y problemas y problemas. Y un día, me acuerdo que fue 30 de octubre del 2009, yo estaba orando, ¿verdad? Yo llevaba a mis hijos al colegio cuando iba para trabajar, yo me los llevaba, los dejaba en el colegio y me iba a la oficina. Entonces yo ya estaba listo, así con corbata y todo, arriba en el techo de mi casa, así lámina como esta, ¿verdad? Y ese día yo me puse de rodillas y le dije al Señor: Señor, estoy mal, no sé qué hacer, y hoy reconozco, y yo, bueno, había estado orando días antes, ¿verdad? Y el Señor, reconozco que no soy un cristiano de a de veras. Señor, reconozco que estoy con un pie en la iglesia y con otro pie en otro lugar. Y ya había dejado de hacer muchas cosas, hermano, ya no andaba, pero no seguía conectado, o sea, no estaba conectado con el Señor. Y ese día, Señor, yo ese día me puse de rodillas y le dije: Señor, te voy a recibir de nuevo, yo solito aquí. Hice la oración y al siguiente año, ¿verdad? En el 2010, entré otra vez al Colegio de Teología. Y de ahí pues terminé y aquí estamos. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que muchas veces nosotros creemos en una fe o tenemos en mente una fe teórica, ¿verdad? Yo creo en Jesús, sí, pero ¿cómo lo traigo en mi vida? Y yo quiero ponerle el ejemplo de Noé, porque fíjese que a mí me ha quedado en la mente, después de todos estos viernes que hemos estado estudiando el diluvio, el arca, la maldad de aquel momento, de aquellos tiempos, la destrucción, el pacto que Dios hizo con lo del arco iris, todo eso lo hemos estado estudiando. Digo yo, ¿cómo hizo Noé para él solo? Porque fíjese que Noé tenía 480 años cuando Dios le dijo que iba a destruir a la humanidad. Y le dijo: vas a construir un arca. Y le dio las dimensiones de cómo debía hacerlo. Y le dio indicaciones bien generales, ¿verdad? De cómo debía ser de los niveles del arca y todo. 480 años tenía. A los 20 años, es decir, cuando Noé tenía 500 años, nació su primer hijo, Sem. Y luego nació Cam. Y luego nació Jafet. Es decir, cuando Noé comenzó el arca, estaba solo, pero le obedeció. Y yo me he estado preguntando, ¿de dónde sacó Noé la madera? ¿Tenía dinero o no tenía dinero? ¿De dónde sacó la herramienta para trabajar? Porque dice la Biblia, dice en el capítulo 6, que Noé predicaba y nadie le escuchaba. Es decir, nadie se unía al propósito del arca, solo Noé. Y yo me preguntaba, y comenzando a meditar, ¿verdad? Meditar un poco y a investigar un poco. Pues yo asumo, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo digo, quizá Noé tenía su terreno, sus terrenos, ¿verdad? Quizá Noé, en ese terreno habían árboles, enormes árboles, ¿verdad?
Y Noé comenzó uno por uno a cortarlo, a formar las costaneras, a formar las tablas, a formar, y yo me imagino que iba acumulando, así iba haciendo los pantes de tablas, las costaneras, y seguro que vendió alguna madera para comprar la brea, ¿verdad? Quizás vendió el fruto de esos árboles y compró la brea con la que iba a dejar sellada la madera para que el agua no se filtrara. ¿Cómo se demuestra? Aquí en Hebreos nos dice en el versículo 7 del capítulo 11, ahí se los estoy poniendo en pantalla, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí dice que Noé, después que escuchó la advertencia de Dios, con temor, es decir, ¿qué es ese temor? Es que por respeto a Dios le obedeció. Por respeto a Dios, él le obedeció. Entonces, imagínense, Noé estaba un día por ahí y dijo: mira, voy a destruir a esta humanidad, se ha depravado. Y bueno, ahí está en Génesis toda la descripción de la maldad del ser humano. Y tú vas a construirme un arca. Y solamente eso recibió de Dios y las indicaciones de cómo debía hacerla. Pero Dios no le dijo: mira, va a ir a traer madera de allá, va a comprar los clavos por aquí, mira, aquel motosierra, anda a traerlo de aquel lugar, la brea, ¿verdad? La va a ir a... No, todo eso no se lo dijo Dios. Bueno, en la Biblia no lo veo. Pero Noé ya había sido preparado. Porque ya le digo, yo me imagino que Noé quizás era dueño de un terreno, de un gran territorio, y comenzó con lo que él tenía, con lo que Noé tenía, lo que Dios le había dado a Noé, comenzó a trabajar y a preparar. Imagínense, tenía 120 años para hacer el trabajo y comenzó a cortar madera. Así me lo imagino yo. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero yo me lo imagino que comenzó a ver el grosor de cada tabla para que cuando pusiera tabla a la par de otra tabla e ir formando el piso del primer nivel, el segundo nivel, porque era de 3 niveles el arca, ¿verdad? Coincidieran. Es decir, Noé puso sus talentos y los recursos que tenía para demostrar que había creído en lo que Dios le había dicho. Entonces, si lo traemos a nosotros, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, y oiga bien, le estoy aclarando que es los que hemos nacido de nuevo, somos llamados. Estamos llamados. Porque cuando allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, es para todos los que hemos nacido de nuevo. Hermano, no es solamente para el pastor, para el servidor, no, es para todos los que hemos nacido de nuevo. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Estamos siendo tacaños?
Me llegaron $10 y no, esto yo lo voy a guardar y esto no lo voy a compartir con nadie, porque esto es mío. ¿Y cómo le llegó a su mano? Ese negocio que usted tiene y que ganó esos $10, ¿usted cree que simplemente por su voluntad e inteligencia usted lo hizo? No, hermano. Dios está proveyendo siempre. Dios le da inteligencia, Dios le da recursos. Alguien llegó y le dijo: mira, necesito poner un negocio, échame la mano, préstame $100. Eso, que le presten los $100, ahí hay mano de Dios, hermanos. Ahí hay mano de Dios. Porque le dio gracia a usted para que se los prestaran. Dios estuvo ahí presente y por eso sucedió. Porque Dios llega a la mente y al alma de aquella persona y hace que me ayude. Es Dios participando. Dios todo lo provee. Y los recursos que nos da siempre es con un propósito, para ajustarnos al plan de Él. Pero nosotros, hermanos, somos muy egoístas. Somos muy egoístas, somos faltos de fe. Porque, ¿cuál es el pensar normal? Bueno, por lo menos le voy a decir que yo tenía antes, cuando no era creyente. No. A mi mamá, hermanos, le negué muchas veces, que ella me decía: mira, René, fíjate que necesito que me prestes cierta cantidad, o que me des. Ella no me decía prestar, ella me decía que me des cierta cantidad. Mire, mamá, no puedo. Y tenía, fíjese, le soy sincero. Y yo le dije: mire, tanto le puedo dar, tanto, ya poquito. Hermanos, grave error, terrible error, hermano, sobre todo con mi mamá. Y no importa que no sea mi mamá, cualquiera podía llegar, porque si Dios me dio esa bendición, hermanos, ya les he mencionado muchas veces que cuando nosotros no somos egoístas, tacaños, Dios nos bendice más. Porque ¿sabe qué? Póngale, cada uno tendrá su salario, de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, trabajando en lo propio o trabajando para alguien más, en alguna empresa, etc. Pero si yo logro cubrir mi casa con todos los gastos de todo el mes, ¿verdad? Y está pagada la comida, está pagado el gas, la energía eléctrica, las medicinas y todo, y me sobró un poco de dinero. Hermanos, con ese poco de dinero yo puedo hacer al menos, muchas cosas, pero yo voy a mencionar 2. Ahorrar un poco y ayudar al prójimo. Porque ese es el propósito de Dios. Dios no me va a dar a mí dinero para que yo lo vaya echando a una caja. No, ese no es el propósito de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, acuérdense que estoy hablando haber nacido de nuevo. Entonces, hermanos, ¿cómo yo puedo traducir la fe que tuvo Noé, la fe que tuvo Abraham? Mira, Abraham, otro buen ejemplo, pero es un buen ejemplo. Pero Noé lo que hizo fue demostrarle a Dios que le creía, usando lo que Dios mismo le había dado para cumplir el propósito. Ahora usted y yo, ¿cómo podemos hacer para que eso suceda en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer? Hermanos, primero, alejando la codicia. Alejando la codicia, hermano. Mire, muchos de nosotros confiamos en la obra de nuestras manos más que en la provisión de Dios. No, es que si yo no voy a trabajar, yo no voy a ganar este dinero. Pero ¿qué tal si se enferma? ¿Ya no va a ir a trabajar? Dios no lo quiera. ¿Qué tal si el bus se accidenta y usted queda 6 meses ahí recuperándose? ¿Por qué? Porque estamos
confiando en mi fuerza, en la fuerza de nosotros. Cuando allá el Señor nos dice que no es con espada ni con ejércitos, es con su espíritu. Es creyendo en Él y confiando en Él y más obedeciéndole a Él. Usted puede, hermano, usted puede vivir esa fe al nivel de Noé, al nivel de Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe, ¿ya? Porque él le dijeron, dejad todo aquello y venite. No sabía dónde iba, igual que Noé no sabía para qué iba a servir ese barco que estaba construyendo. No sabía, pero le creyó a Dios e invirtió sus recursos en el proyecto de Dios. Ahora usted puede hacerlo. Yo no le voy a decir, hermano, mire, y no es que esté pidiendo dinero, hermano, no es eso, porque esto lo sostiene el Señor, sino más bien usted, bueno, y yo también, hermanos, preguntémosle al Señor el plan. Usted en su familia, usted con sus hijos, hermano, a lo mejor usted pudiera tener ahí disponible algo para y provocar una plática con su hijo. Cómprele ahí algo, no sé, algo que provoque que pueda tener media hora, por ejemplo, para platicar con su hijo o su hija y hacerle ver la clase de vida que está llevando. Ese es un plan de Dios, porque Dios, como dice allá en las cartas de Pedro, el anhelo de Dios es que todos se salven. Ese es el anhelo de Dios, y que por eso tarda su venida, porque Él espera que todos se salven. Entonces, de manera que hablar con su hijo, mira que andas en licor, mira que ese amigo que tenés, mira que estás perdiendo el tiempo, mira ese tu celular no te deja ni dormir. Mira, en fin, usted puede hablar, pero para hablar con él, seguramente usted va a tener que comprar su tiempo, el tiempo de ese muchacho. Invierta. Esa es parte del plan de Dios. Demuéstrele a Dios que usted cree en Él, invirtiendo los recursos que Dios mismo le ha dado a usted, para que su hijo, su hija, considere seguir a Jesús. Así eran estos hombres, hermanos. Estos hombres escucharon a Dios, y la manera en que le obedecieron fue porque Dios no le dijo, mira, a Abraham, mira, venite, salí de allá, te voy a mandar un carro, te voy a mandar camellos. No. Abraham agarró sus camellos, agarró sus sirvientes y comenzó a caminar. Los recursos de él usó para obedecer a Dios, ¿verdad? Así es como Dios actúa. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y hermano, miren, quizás suene muy grosero, muy tosco, muy, no sé, pero si nosotros tenemos la vida que estamos viviendo, es porque nos hemos desenfocado. Estamos queriendo vivir a lo que la mente limitada que tenemos nos dice que debemos vivir. No, yo no voy a ir, si yo no voy a gastar, no voy a quedar sin dinero. Hermanos, mire, el ejemplo que me viene a la mente ahorita es que Jesús mandó a 72 discípulos a las aldeas y les dijo, no lleven doble ropa, no lleven comida, no lleven otra sandalia, porque el Señor es el que va a proveer. Y esa es la manera, hermanos, que yo veo de cómo un personaje como Noé entró en el capítulo 11 de Hebreos
que son los hombres que están mencionados ahí. Y ahí al final dice, y hay muchos que murieron y no vieron la promesa del Señor, pero actuaron en fe. Y actuaron con los recursos que Dios mismo le había dado. Entonces, ¿cómo podemos pagar nosotros esa fe, ese llamado, esa tarea que Dios nos da, si no es que escuchar el llamado del Señor y no nos hagamos los suizos, hermanos, no nos hagamos los de los panes, no. Si de verdad queremos tener una mejor vida, la vida en abundancia, según Jesús dijo que vino a dar, hagámoslo como Él dice, no a la manera nuestra, porque la manera nuestra es complicada, hermanos. Yo ponía un ejemplo el viernes y veíamos que cuando queremos nosotros resolver, cuando yo, René, quiero resolver, hermano, el problema yo lo veo de aquí para allá, de aquí a donde alcanza mi vista, ahí lo estoy queriendo resolver. Pero ¿y lo que está aquí atrás? No lo veo. Te pareciera que resuelvo, pero hay cola. En los problemas siempre quedan colas cuando nosotros queremos resolver. Pero si confiamos en Dios, Él ve desde arriba y Él ve todo el contorno, ¿verdad? Porque aunque yo me dé vuelta, resuelvo aquí, pero acá siempre no lo veo. Lo que está atrás de mis ojos no se ve. Entonces no puedo resolver de forma integral. Solo Dios, solo Él puede resolver de forma integral. Bien, hermano, usted, creo que todos nosotros creemos en las promesas que el Señor tiene escritas en la Biblia, ¿verdad? Yo constantemente me digo a mí, René, esta es la autoridad de mi vida, la Biblia, hermanos. Esta es la autoridad máxima en nuestra vida, la Biblia. Si yo me pongo a inventar y a decir, no, a Dios rogando y con el mazo dando, ese no sé en qué capítulo de qué libro está, pero aquí dice que yo debo confiar. Además me dice que debo ser valiente, esforzado, que no debo tener miedo. Así le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Hermano, usted puede bajar a ese nivel de fe, usted puede hacerlo. Lo que necesita es pensar a la manera que Dios lo hace. Él dice, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Entonces, si usted comienza a pensar, a buscar en la Biblia cómo Dios resolvería ese problema, entonces uno comienza a entrar en el camino de Él. Y entonces sí, se van a resolver de raíz todas esas situaciones. Esa enfermedad puede desaparecer, el hijo puede volver, ¿verdad? El problema de dinero se va a resolver, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede, hermanos. Y aunque lo decimos, muchas veces lo decimos del diente al labio, pero la verdad es que si nosotros hacemos nuestro esos versículos, si lo hacemos, Dios todo lo puede, ok, yo le voy, porque Dios todo lo puede. O como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en Cristo todo lo podemos, estando en Cristo, es decir, no con los amigotes, no con, mire, le voy a poner un ejemplo antes de que se me termine por completo el tiempo. Ayer estaba platicando yo ayer en la tarde estaba platicando con una señora.
Y bueno, estábamos platicando y me contaba pues cierto problema, ¿verdad? Ella buscaba un consejo. Y yo en el momento, hermano, se me vino a decirle que ella como esposa, ¿verdad? Como esposa de ese matrimonio, ella no debería de ponerle atención a lo que las amigas dicen. Porque las amigas, para empezar, a lo mejor tienen malas experiencias en sus uniones conyugales, ¿verdad? Y ese consejo le van a dar. Que como esposa ella, antes de escuchar a las amigas, que debería escuchar a Dios. Ir a la Biblia y decir, Señor, dime dónde está para yo resolver este problema con mi esposo. Señor, y esperar la respuesta de Él. Y ese va a ser la salida integral de ese problema. Pero si comienza a decir, no, mira, no, exigile, no, sepárate, mira, está joven, digo, no te compliques la vida, déjalo. Hermanos, esos consejos son complicados, no llevan a nada bueno. Nada bueno. Ustedes escuchen a Dios, porque Él ve, acuérdense, todo el contorno. Esa mujer que le estaba dando ese consejo de, mira, déjalo, exigirle, está viendo solo el interés del momento. Y los hijos, y los nietos. Como también ponía un ejemplo el viernes, si en una pareja llega el esposo todo borracho, ¿verdad? Y maltrató a la esposa, maltrató a la mujercita, y a los 8, 15 días llega, mira, perdóname, que andaba borracho y no quise hacerlo. La mujer viene y dice, está bien, te perdono. ¿Y qué pasa con los hijos? Ese sentimiento que le quedó a ese joven de 12 años, de 14 años, de que golpeó a su mamá. Pasa que nuestra mente, como le digo, no ve el todo. Dios sí lo ve. De manera, hermanos, que bajar esa fe y ponerla en práctica, hermanos, es actuar de acuerdo a lo que Dios dice, actuar con lo que Él ya nos dio. Con lo que Él ya nos dio. Si a usted el Señor le está llamando, hablemos para predicar, para levantar una iglesia ahí donde usted vive. Usted prepárese, estudie la Biblia, conozca el pensamiento de Dios. Y Dios le va a proveer el resto. Ya les he contado que yo, saliendo del colegio de teología, en la semana en que impusieron manos sobre mí para ordenarme, me regalaron este aparato y las sillas azules, 24 sillas, y un micrófono que tengo guardado ahí. Llegó. ¿Por qué? Porque yo le creí al Señor, ya le dije, en el 2009 yo me inscribí, en el 2010 me inscribí en el colegio de teología porque dije yo, no, quiero hacerlo bien, voy a ir a predicar, porque yo salí a evangelizar, hermanos, ¿verdad? Pero yo dije, no, yo quiero hacerlo bien, voy a prepararme. Entonces, parte de la fe. Tomó mucho, el trabajo todavía me consumía mucho tiempo, pero ahí estuve, hasta que al final terminé. Y el Señor comenzó a proveer. Y proveyó aquí el lugar, porque yo le preguntaba, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde? Por alguna razón me dijo Chalatenango. Yo fui a preguntar al supervisor y me dijo, mira, en Chalatenango solamente en Arcatao y en el, ¿cómo se llama? En San Fernando. Y yo fui a conocer San Fernando porque me gustaba el clima. Pero qué calle, hermano. Terrible esa calle para llegar. Vine a conocer aquí y dije, bueno, Dios va proveyendo este lugar aquí donde estamos, hermanos. Mire, yo anduve buscando ahí el lugar que me alquilara. Nadie. ¿Para qué lo quiere? ¿Para iglesia? No. Para iglesia no. Ninguno. Y uno de los hijos de la señora aquí llegó y
allá donde el hermano Galo, que ahí hacíamos el culto. Ustedes andan buscando para iglesia, ¿verdad? Él llegó, el Señor lo mandó. Sí, le dijo, mañana lo voy a ir a ver. Vine a verlo y aquí estamos, hermanos. Dios proveyó este lugar. Así es Dios, cuando le obedecemos, cuando creemos y le obedecemos. Noé creyó y le obedeció. Trabajó, tuvo una fe activa, usó sus recursos.